Amén. Romanos capítulo 9, el versículo 33. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Romanos 9, verso 33 dice así: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, tu palabra en medio nuestro, Señor, es tu santa, bendita, poderosa, inmutable palabra tuya, Señor. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Esta profecía que fue dada en el Antiguo Testamento, Pablo la toma y la repite de nuevo en su libro de Romanos. Fue dada en Isaías capítulo 28, verso 16. Cuando uno enfrenta estos temas, ¿cómo debe predicarlos? Yo digo, cuando el hombre hace difíciles las cosas, Dios las hace simples. Amén. Digo, esto no va a ser una conferencia ni larga. Quiero ser lo más breve posible, pero también consistente en la voluntad del Señor. La Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, amén. El Antiguo Testamento, la historia de Dios con su pueblo. El Nuevo Testamento, la historia de Dios con su iglesia. Amén. En el Antiguo Testamento, como símbolo, podemos poner una menorá, candelabro de 7 brazos del pueblo de Israel, que hoy día está en su escudo nacional. Para la iglesia ponemos la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? Y cuando usted declara que Jesús es el Señor, entonces la relación que hay entre lo uno y lo otro es el Señor. Él separa entre los dos testamentos. Es el Mesías de su pueblo y es el Señor de la iglesia. No son dos Cristos, es uno. Amén. ¿Qué hay que entender aquí? La palabra reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Conversábamos con unos pastores antes de ayer. ¿Qué problema va a tener Dios en el cielo? Cuando pase toda la tribulación y llegue a la iglesia arriba, ¿será verdad que existe San Pedro que va a estar en la puerta y nos va a preguntar y nos va a destinar nuestros lugares? ¿Será verdad que le va a preguntar de dónde viene usted? No, yo soy pentecostal. Allá está el cielo pentecostal. Vaya para allá. Y usted, no, yo soy presbiteriano más tranquilo. Ah, usted está para allá. El cielo de los presbiterianos está para allá. Si fuera de esa manera, hermano, en Chile hay 2.600 denominaciones inscritas en el Ministerio de Justicia. ¿Qué problema, no? En Estados Unidos hay 50.000. Entonces, lo que el hombre hace difícil, Dios lo hace fácil. Gloria a Dios que es en la casa del Padre. Y en la casa del Padre están las reglas del Padre. Amén. Porque si usted tiene una casa, usted es dueño de casa, si usted no pone los pies arriba de la mesa del centro y si llega alguien, ¿lo hace? No lo hace porque es su casa, es una casa ajena. Amén. Entonces, el Señor declaró que la puerta para entrar era Jesús. No hay puerta trasera, no hay amigos que nos hagan entrar por otro lado. La entrada al cielo, al reino eterno de Dios, es solo Cristo, siempre Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la explicación que hay que dar aquí para unir estos dos proyectos de Dios? Generalmente los evangélicos hemos sido adoctrinados y la doctrina no es mala en tanto se conserve alineada, como decía el apóstol, a la sana doctrina. Amén. ¿Cómo usted juzga a una iglesia si es buena o mala? Si le cae bien el pastor. Si canta lo que usted quiere escuchar. No. Una buena o mala iglesia lo define la Biblia, hermano. ¿Dónde desciende el Señor? Esa es la iglesia. ¿Y dónde desciende el Señor? Él dice, donde hay un corazón contrito y humillado. Hayan 2 o 3 en su nombre, hayan 200 o 300 en su nombre, 2.000 o 3.000 en su nombre. Radica no en la cantidad, sino a quién va dirigida la honra, la gloria y la alabanza. Condiciones espirituales.
Entonces, cuando uno habla del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sabe? Los que buscan falencias en la Biblia para desacreditar el cristianismo tienen libros, dan conferencias, se pavonean con su enseñanza en contra de la palabra de Dios. Y ¿sabe? Encuentran cosas razonables, pero incompletas. ¿Y por qué son incompletas? Porque las cosas del reino fueron dadas a los hijos del reino. Amén. Pero esto hablan de su ignorancia, hermano. Y encontramos una aquí, el reino de Dios. ¿Jesús se contradijo alguna vez con su enseñanza? Nunca. Pero ellos sí encuentran contradicciones. El problema es que no son leales ni fieles con la propia Escritura. Porque cuando Jesús dijo del reino, dijo una aparente contradicción. Dijo, cuando apareció, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y en otra parte dijo, mi reino no es de este mundo. Uy, una contradicción evidente. Bueno, ¿es de aquí o es de allá? Cuando uno estudia la Biblia completa se da cuenta que el reino tiene cumplimientos. Amén. Hay muchas cosas que están fuera de lugar todavía. Y cuando alcancen su posición que Dios les tiene, ese tiempo completo será la voluntad plena de Dios. Amén. Entonces, por ahora está el sueño del reino de Dios y está la realidad del reino de Dios. ¿Cuál es la realidad? Esos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el reino de Dios. Esa iglesia perseguida, allá está el reino de Dios. Esa iglesia que ha avanzado más de 2000 años, pese a todas las cosas, ahí está el reino de Dios, avanzando en los grupos que hemos creído en Él. Pero todos estos pequeños reinos de Dios diseminados por el mundo y por la historia, no son el reino prometido de Dios en su plenitud. Amén. Porque hoy Dios te sale de aquí y lo pueden asaltar en la esquina. Y en el reino de Dios pleno no hay pecado, hermano. Amén. Entonces, el complemento perfecto y completo del reino de Dios es el reino cuando el rey esté en su lugar. ¿Me está entendiendo? El rey vino al mundo, dio su vida por nosotros y en forma de burla pusieron sobre él. Ahí está el rey. Y una corona de espinas fue puesta, no a manera de honra, sino de burla. Pero un día todo eso va a cambiar. Porque la Biblia dice que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, estamos en el tiempo en que la gente puede doblar sus rodillas de manera voluntaria. Y hay el texto que dice, porque toda rodilla se doblará. ¿Va a ser a la buena o a la mala? Cuando venga el Rey con sus millones de ángeles que le sirven. Gloria a Dios por eso. Entonces, la expresión reino de Dios en sus diferentes estados en la historia. Estamos viviendo el reino de Dios en tanto le alabamos como iglesia, en tanto usted se va a su casa, sigue siendo parte del reino, está conectado al reino, porque adoramos al Rey. Pero el cumplimiento pleno aún no viene, porque el pecado está reinando en el mundo. No está reinando la palabra de Dios, está reinando el pecado. Pero el reino prometido se acerca. Gloria a Dios por eso, hermano. El reino prometido se acerca, aleluya por eso. Pero cuando Dios en Jesús habló del reino y tomamos la figura del pastor, porque Jehová es mi pastor, amén, nada me faltará. Y el Nuevo Testamento dice de Jesús que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ya dio su vida por nosotros, amén. Y en este sentido de rebaño Él dijo, pero tengo otras ovejas, amén. ¿Qué ovejas eran esas? La casa de Israel, que también vengo por ellos. Ojo con eso, tengo otras ovejas. Un rebaño en la iglesia y otro rebaño es Israel. ¿Va entendiendo? ¿Dónde a veces se pierde la iglesia? Lo que les comentaba al principio. Y que hay pastores que han cometido errores, francamente errores, al tratar de cargar sobre la iglesia costumbres que no fueron dadas para la iglesia. Y sabe, esta pelea es tan antigua como la Biblia misma,
Porque en la misma Biblia aparece la primera pelea de esto, hermano. Pablo y Pedro. Primera pelea de esto. ¿Y cuál fue esa pelea? Que el reino de Dios iba a ser dado para la humanidad. Y como las primeras congregaciones eran todos judíos, los apóstoles todos judíos, los que escribieron la Biblia eran todos judíos, los que estaban en Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo eran todos judíos. Pero el mensaje era para todo el mundo. Vayan por el mundo. Entonces, esta primera congregación, teniendo esa carga del judaísmo, la herencia del judaísmo, quisieron judaizar a los primeros conversos. Y ahí Pablo, el apóstol a los gentiles, comprende esto de parte de Dios y dice, a ver Pedro, un momento, no pongas carga sobre los nuevos creyentes. Porque no se puede cumplir la ley y la gracia porque Jesucristo en Él se cumple. Porque cesará el sacrificio, porque vino el sacrificio perfecto, según el libro de Hebreos. El último y único sacrificio que hará limpieza de todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. El sacrificio perfecto de Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, si ocurrió con nuestros primeros hermanos esta pelea del judaísmo, ¿cómo no va a seguir hoy día? Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Cuando manden a cumplirse estas cosas, la Biblia dice claramente, y este mandamiento será para toda la casa de Israel. ¿Usted es israelita? No. El libro de Romanos hace la siguiente pregunta. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Capítulo 11, verso 1. Pero también agrega otra cosa. Ahí en el 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué Cristo se fijó en nosotros? ¿Por qué Dios pensó en nosotros? Entonces cuando alguien dice, nosotros no tenemos nada que ver con Israel, qué arrogancia, ¿no? El apóstol nos advierte, no quiero, hermanos, que seas arrogante. ¿Qué es ser arrogante? No tenemos nada que ver con los judíos. ¿Y sabe qué dice la Biblia de los judíos? Porque de ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos nos vino la Biblia, de ellos nos vino el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser arrogantes en contra de ellos si el apóstol aclara? Cuando Israel cayó, entró en la iglesia. Tú eres una rama que fue injertada al olivo. No eres tu rama la que sustenta al olivo, sino es el olivo quien te sustenta a ti. Y aquí hay algo maravilloso, hermano. Cuando el apóstol pregunta y dice, si nosotros fuimos bendecidos, la iglesia, en la caída de Israel, ¿cuánto más seremos bendecidos cuando Dios lo restaure? ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Y sabe, la restauración de Israel comenzó en el año 1948. ¿Se está dando cuenta? Las generaciones pasadas no vieron ningún cumplimiento bíblico literal en todas sus generaciones. Del 48 en adelante, nosotros sí lo vimos. Nuestros padres, nuestros abuelos sí lo vieron, hermano. Eso es impresionante. Generaciones completas que solamente creyeron lo que estaba en la palabra por fe. No estuvieron en estos milagros, pero los creyeron, igual que nosotros. Pero la generación del 48 los vio con sus ojos. Eso fue increíble, hermano. La profecía cumplida al detalle. La Biblia dice y pregunta, ¿nacerá una nación en un día? Ninguna nación nace en un día, hermano. Ninguna. Nuestro propio país nació en un día. No, comienzan los guerrilleros, comienzan la... Usted sabe toda la historia. ¿Para qué? Aquí voy a aburrir a los estudiantes con eso. La historia de Chile. De hecho, ni siquiera en un solo momento. Porque Talca dice... No, en Talca fue la cosa, ¿cierto? Porque ahí se firmó el documento. Sí, pero el documento se firmó en Santiago también. Y en Concepción firmaron otra cosa. Sí, pero también participó Carrera, participó Higgins.
Entonces, no es solo un momento que constituya una nación. Son varios momentos. Y luego de largos años, la nación se constituye nación. Amén. No hay ninguna nación que haya nacido en un día. ¿Sabe quién nació en un día? Solamente Israel. Porque la Nación Unida votó y ganó que sí, ellos tenían derecho a su ciudadanía, a su patria. ¿Y qué era Israel antes que llegaran los judíos después de la declaración de la Nación Unida? ¿Qué parte le entregaron a Israel? ¿Es el Israel de hoy día? Hermano, esto es para mayor gloria del Señor y para asombro nuestro. Cuando la Nación Unida decreta que Israel puede ser Estado, 800 judíos estaban ahí. Un puñado de hombres y mujeres en un desierto yermo que no se daban nada. Ahí estaban. Ahí comenzaron, en 1948. 71 años después, hoy día, Israel tiene mejor Producto Interno Bruto que Chile, que nosotros nos agrandamos, que tenemos más de 200 años. Israel en 71 años logró lo que otras naciones no han logrado en siglos. Israel lo logró con un puñado de gente solamente. Si Dios no está ahí, no sé quién está. Entonces, cuando hablamos de este tema, corremos el riesgo de irnos para un lado o para el otro. Pero por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies, tu palabra. Cuando a usted algo se le oscurezca, a ver, ¿de qué está hablando el pastor? Tome la linterna y alumbre sus pies. ¿Por qué la Biblia dice los pies y no otra cosa? Porque usted cuando se alumbra los pies avanza, hermano. Si alumbra otra cosa no puede caminar, tiene que alumbrarse los pies para avanzar. Lámparas a mis pies tu palabra. Entonces Dios trae esta palabra hoy día para que esta iglesia, ustedes amados hermanos, avancen en la fe y comiencen a poner en su tema de oración a Israel, que hoy día está siendo atacado, perseguido, blasfemado injustamente. No sé si aquí hay algún profesor de historia, pero hermano, son datos tan fáciles de entender. Y hay una cantidad de políticos que están cobrando sueldos millonarios para hacerle la vida imposible a Israel. Esa organización se llama ONU. La ONU es del diablo mismo, hermano, hoy día. Saca una declaración que dice, hace poquito, Israel es el único país del mundo que viola los derechos de las mujeres. Es increíble, hermano. Increíble. La cantidad de países árabes en que la mujer como persona no existe. No existe. En los censos cuentan solamente los hombres. Y cuando los hombres dan cuenta de sus posesiones, ¿sabe qué dicen? Disculpen la hermana. Tengo unos bueyes, unos burros, unos caballos, una esposa, 3 perros, así. Es la indignidad absoluta. Una mujer puede ser lapidada en muerte a piedra, porque no usa el velo en su cara. La mujer no puede manejar un vehículo. La mujer tiene que andar 5 pasos atrás del hombre. Y eso son algunas cosas. Pero ninguno de esos países estuvo en esa lista. Solo Israel. Y los que han ido a Israel, mi pastor ha ido a Israel. En Israel las mujeres dan clases en la universidad. Las mujeres son doctoras en economía, en ingeniería, están en el parlamento. Pero Israel es el único país malo del mundo. Israel es el único país que le trae mal a la humanidad. Cuando ellos han descubierto la cura para enfermedades incurables. Cuando ellos han inventado tantas cosas, hermano. Todos los que tenemos celulares, ¿sabe de dónde nació eso? De Israel. Los estudiantes cuando usan pendrive, ¿sabe de dónde salió eso? De Israel. Los más grandes genios en computación son judíos. Entonces, no voy a dar una cátedra solamente de Israel, pero hay tanta mentira dando vuelta, hermano. Tanta mentira. Y yo veo tanta pasividad en la iglesia que no distingue esto de manera espiritual. Hay una lucha espiritual en esto, hermano. Absolutamente. Entonces,
Cuando la Biblia dice, le habla a la iglesia, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entrar al reino, ¿y por qué nosotros entramos al reino dejarlo afuera? Es como ir a un cumpleaños ajeno y echar para afuera al festejado. La Biblia claramente habla que nuestros hermanos mayores es el pueblo de Israel. Porque a ellos les fue dada la palabra. Al judío primeramente, dice el apóstol. Gloria a Dios por esto. Hermanos amados, mientras muchos maldicen, usted tiene que bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Señor, que se vuelvan a ti, que cumplan tus propósitos y proyectos para este tiempo. Que se alejen de enseñanzas que no están en tu palabra. ¿Sabe? Yo hacía esta siguiente comparación. El mundo judío, ¿cómo se explica si es tan enredado, pastor? ¿Cómo usted lo entiende tan fácil? Yo digo, cuando Dios está en el asunto, Él nos revela, nos muestra. Compare la vida de la iglesia cristiana evangélica junto con la vida del pueblo de Israel. Hagan las comparaciones, son exactamente iguales. Exactamente iguales. Uno, hay judíos que dicen, no, pues yo soy judío, tengo nombre judío, madre y padre judío, nací en Israel, estoy salvo. Comparación evangélica, yo soy hijo de mi pastor, soy hijo de mi obispo, estoy listo. ¿Está correcto eso? Hay hermanos que vienen a la iglesia y son fervorosos, piadosos, aman y buscan al Señor. De eso hay también. Amén. Y también hay judíos que sí aman a Dios, lo buscan de corazón. Y la Biblia registra algunos casos de ellos. Y cuando alguien ama y busca a Dios de corazón, en sinceridad, en búsqueda, ¿sabe? Dios le revela cosas. Nicodemo, judío, rabino, ¿qué distinguió él cuando vio a Jesús sufriendo? Fue a visitarlo de noche, pero él le reconoció como Salvador. Simeón, el hombre que tuvo en brazos al bebé, dijo, he orado por este día y Dios me ha permitido ver y tener en mis brazos al que va a ser la salvación de Israel. Tuvo en sus manos a Jesús. ¿Por qué lo reconoció si una guagua como cualquiera? ¿Por qué lo reconoció? Porque las señales lo antecedían. Cuando Simeón lo tuvo en brazos, ya había nacido. Entonces ya estuvo la estrella brillando en el cielo, ya vinieron los reyes de Oriente, ya se cumplieron las otras profecías. Un hombre que está en la palabra distingue el tiempo que le toca vivir. Es por eso que nosotros no somos ignorantes, hermanos, de la Biblia. Por eso el Señor dijo de nosotros que éramos hijos del día, no de las tinieblas. Significa que el mundo nos tiene que preguntar a nosotros, pastor, ¿qué está pasando, hermano? Tú que eres cristiano. Dime, por favor, ¿para dónde va esto? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a terminar? El calentamiento global es algo impresionante. Pero hasta eso tiene una lectura espiritual. No, obras son cosas del mundo, de la naturaleza. Cuando alguien ignora la Biblia, cuando alguien va por la palabra, hermano, es para ponerse a llorar, hermano. Porque la tierra misma gime, dice la Escritura. La tierra misma está gimiendo. ¿Y sabe qué le interesa al diablo? Destruir todo lo que Dios hizo. Lo quiere destruir. Por eso el diablo contamina los mares. Por eso el diablo no le interesan las cosas de Dios. Las cosas que Él ha creado. Porque ahí Él infundió su espíritu. Espíritu de vida fue dado también. Entonces, cuando nosotros vamos por la palabra, tenemos que tener en cuenta el proyecto de Dios. No se olvide de esto. La Biblia tiene dos relojes, uno para Israel y uno para la iglesia. Amén. Dos relojes que corren de manera distinta. Entonces, no esperen encontrar en Israel lo que está en la iglesia y no esperen encontrar en la iglesia lo que está en Israel. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? Las diferencias es que Dios vino primero a ellos. Y por su caída entramos nosotros. Pero entramos nosotros no en el carril de ellos, en un carril distinto. Jesús se revela, da mandamientos a la iglesia, busca a los apóstoles, inspira el Nuevo Testamento. De ahí en adelante lo dice, caminen en santidad para que estén conmigo en la eternidad. Amén. Ahora,
¿por qué su Biblia tiene el Antiguo Testamento? ¿Será que pasó de moda? A veces hay textos que se toman literal. No, es que el Antiguo Testamento habla de ley y nosotros vivimos por gracia, el Nuevo Testamento. Y esa forma es demasiado simplista para hablar de un tema tan profundo e importante. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento también hubo gracia. Y en el Nuevo Testamento también hay ley. ¿Qué halló Noé cuando Jehová quería destruir el mundo? Gracia. ¿Qué halló en aquel hombre que clamó por la ciudad que iba a ser destruida? Gracia. La gracia estuvo presente en el Antiguo Testamento. Ahora, eso de que no pura ley, o sea, pura gracia en el Nuevo Testamento, pareciera como que puro amor, sin compromiso. A veces, cuando el pastor predica, hoy voy a predicar del amor, hay muchos hermanos que murmuran y dicen, ay, mensaje simple, amor, puro amor, todo amor. Y yo llego a la siguiente conclusión según la palabra de Dios. El mensaje más grande de la Biblia es el amor. Este mundo que nosotros vemos fue hecho por amor. La salvación fue obrada por amor, porque de tal manera amó el amor. Entonces, se tiende a pensar que el mensaje del amor es un mensaje débil, cuando es absolutamente lo contrario. ¿Por qué nuestros hermanos en el pasado entregaron sus vidas por el Señor? Porque le amaron, por amor. Y le amaron hasta la muerte. Le amaron hasta la muerte. Cuando yo leo la historia de la iglesia, hermano, no puedo sino conmoverme. Escritores seculares escribieron, no sé qué tiene esta gente, pero cuando encienden la llama, ellos caminan cantando hacia las llamas para entregar sus vidas. Escritores antiguos de la iglesia primitiva, que ni siquiera eran cristianos, se conmovieron cuando veían a otros seres humanos entregar sus vidas por una verdad que habían abrazado. Gloria a Dios. Y nosotros somos esos herederos. Dios quiere que nosotros seamos. Así que, amada iglesia, cobra valor en esta noche. No vendrán tiempos mejores para el mundo, pero para el que espera en el Señor, sus fuerzas serán renovadas. Sus fuerzas serán renovadas. El ejemplo del primer mártir de la iglesia, la conspiración satánica alrededor de él, la muerte, todos lo querían matar. Esteban, todos los querían matar, porque les atacaba el pecado, lo querían matar. Y más lo apedreaban cuando veían su cara de gozo, hermano. ¿Por qué tenía la cara de gozo? Si estaban todos con ganas de matarle, y así lo hicieron. Yo soy convencido de esto y no creo estar blasfemando. Si este hombre de Dios vio el cielo abierto y eso le dio fuerza para soportar las pedradas, cada hombre y mujer de Dios que decida entregar su vida por Cristo en alguna situación, Dios le va a dar ese regalo para que entregue y ofrende su vida con gozo al Señor. Gloria a Dios. Para terminar, hay una noticia hermosa: Dios es perfecto. Amén. El libro de Romanos dice que hay un muro de división y hacia un lado está Israel y hacia otro lado está la iglesia. Pero en Cristo, Él derriba el muro divisorio y de ambos pueblos hará uno. Él lo va a hacer. Así que aquellos que no aman a los judíos hoy, les tengo una noticia. Vamos a pasar la eternidad con ellos. Porque la Biblia dice que hay un solo cielo, por hermano. Vamos a estar con ellos. Y por eso es que tenemos el Antiguo Testamento, para descubrir las riquezas del ceremonial que Dios les dio a ellos. ¿Sabe para qué? Para entender lo que va a ocurrir en el reino milenario de Dios y en la eternidad. Cuando la tierra sea limpiada, dice que subirán a la santa ciudad y volverán a escucharse los cantos de alabanza en la ciudad que Dios escogió como tesoro para sí, la ciudad santa de Jerusalén. El reino será restaurado
Y nosotros hablamos y apelamos y oramos para que las cosas sean restauradas como Dios dijo que lo va a hacer. Pero tiene que haber un entendimiento en la iglesia de estas cosas que Dios va a restaurar. Amén. Por eso dice la Escritura, el que esté firme mire que no caiga. Por eso también dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo vamos caminando ahí? Distinguiendo qué es para Israel y qué es para la iglesia. Pero en los mandamientos que fueron dados por Cristo, en ninguna parte aparece que nosotros tenemos que guardar ciertas cosas judías. Amén. Y porque ellos tengan un ritual distinto no nos hace que no sean hermanos nuestros. ¿Sabe qué va a ocurrir en la eternidad? En el futuro, Jesús se va a presentar igual como cuando se presentó José ante sus hermanos. Porque la Biblia dice que tienen cegado su entendimiento por ahora los judíos. Pero un día ese velo será retirado. Cuando los hermanos vieron a José y José se saca su tocado egipcio, cayeron de rodillas. ¿Cómo habrá sido esa reunión? La emoción. Este hermano tenía todas las razones para odiarlos, sin embargo los amó. Yo soy. Así va a ocurrir con Jesús cuando se revele completamente. Yo soy el que vine a ustedes y ustedes me rechazaron. Yo soy el que morí en la cruz. Yo soy el siervo sufriente de Isaías 53. Por mis llagas ustedes son limpios. Dios bendiga esta palabra esta noche. Aumente la fe del Señor en su iglesia. Siga siendo cristiano. Yo no digo que no seas cristiano, pero súmele esto ahora. Señor, tú demandas de mí orar por la paz en Jerusalén, porque Jerusalén será llamada ciudad de prosperidad, ciudad de paz, ciudad de seguridad, lo que hoy día no es. Lo que hoy día no es. Pero sabe, usted cubra a Israel con sus oraciones. Cubra a los judíos en cualquier parte del mundo. Ore por Operación Éxodo. La misión que Dios les ha entregado, nos ha entregado como ministerio, es tan impresionante. Dios está en el asunto. Si no estuviera, hermano, no sería posible. ¿Usted sabe que hay hermanos nuestros que son dueños de línea aérea? En los países en que se han levantado los gobernantes para ir en contra de Israel, los vamos a masacrar, los vamos a destruir, vamos a repetir el holocausto. Hay un libro que se llama, no sé si se lo regalé, pastor, le debo ese libro. Hay un libro que se escribió, Operación Éxodo, la historia. Cuando vinieron estos dictadores a decir que iban a barrar a los judíos, ahí recién Dios toca a hermanos cristianos dueños de líneas aéreas. Aviones llenos salieron. Está la Operación Éxodo, operaciones reales de rescate de judíos. Operación Éxodo, Operación Josué, Operación Salomón. Trayendo judíos, escapando del enemigo que quería tomar sus vidas. Hermanos míos, que termino con esto. No se canse de hacer el bien sobre Jerusalén. Cubrir a la ciudad de Dios con sus plegarias y oraciones, para que Dios tenga misericordia de su pueblo y también tenga misericordia de nosotros. No quiero que me pregunte como Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Sabe qué nos respondería el Señor si le hiciéramos la misma pregunta por Israel, nuestro hermano mayor? ¿Somos acaso el guardián de nuestro hermano? El Señor nos dice que sí. ¿Y cómo tenemos que guardarle? Con nuestras oraciones. Porque con tus oraciones edificarás los muros de Jerusalén. Hermano, el arma poderosa que tiene la iglesia es la oración. La iglesia que corre es la iglesia que va de rodillas. Por eso el pastor insistía en la oración, hermano. Una iglesia que se llena de programas sin oración va a quedarse solamente en eso. La iglesia que avanza es la iglesia que ora. Porque sabe que la batalla principal se libra en el nivel espiritual, que es la oración. Por eso usted nunca diga: no sirvo para nada en la iglesia. No, cada uno tiene un llamado de oración. El llamado de oración para levantar los brazos al pastor.
El llamado de oración. Hermano, yo admiro a mi pastor, la salud que él tiene, los cargos que tiene, hermano, la responsabilidad que tiene sobre él. ¿Sabe qué ocurre espiritualmente cuando Dios honra a un siervo? El enemigo se prepara para atacar. Es pastor de una iglesia, tiene demonios asignados. Ya, listo. Lo nombra el presidente del Consejo de Pastores de Valdivia, refuerzo de demonios. Pero si no hace lo suyo, a sus ángeles mandará también. Amén. Pero ¿cuál es el sostenimiento que tiene que estar permanentemente en la iglesia? Orando para que el Señor desarticule todo ataque del diablo en contra de sus siervos. Y será bendecida la iglesia. Lo mismo en el caso de Israel. Orar por Israel, cubrir con nuestras oraciones para que los impíos no tomen ventaja sobre los santos hombres de Dios que aman a Dios. Hermano, Dios ha hecho cosas impresionantes en la historia. Yo estaría toda la noche aquí, pero cuando se puso en tela de juicio en la década del 40 la Biblia, porque a algún inteligente se le ocurrió inventar la crítica textual. Significa, vamos a poner bajo la lupa todos los textos que dicen ser sagrados o muy importantes, y obviamente se fueron de cabeza a la Biblia, a dudar de todo, con la lupa, puros eruditos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Usó a un niño de 12 años en el desierto. El cabro chico andaba jugando, pescó unas piedras, tirando ahí en unas pequeñas cuevas que había. De repente pesca una piedra grande, la tira y siente que algo se quebra. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe de qué estamos hablando? De las cuevas del Qumran. Y el niño, como todo niño, fue a mirar qué se había mandado. Y encuentra unas jarras con unos rollos, llama a su padre y descubren al poco andar que eran libros sagrados. Hermano, ha sido el descubrimiento moderno más importante en favor de la autenticidad del libro santo de Dios. Hoy hay un museo, el museo del libro que está en Jerusalén. Ahí están los fragmentos del rollo del Qumran. Entonces, esa generación de eruditos que quisieron avergonzar la Biblia, ahí quedaron. Y Dios usó un niño. Santo su nombre. Santo su nombre. Siempre el Señor va a hacer algo, hermano. No se intimide por el tiempo que estamos viviendo. No, los van a pasar las leyes por encima, la familia la quieren destruir. Bendice a tu hijo, ora por tu hijo, enseña a tu hijo. Las familias del mundo se van a desbaratar, la familia de la iglesia se va a fortalecer. Porque somos nosotros responsables de nuestros hijos. Dios va a hacer algo a través de nosotros. Siempre Dios va a hacer algo, hermano. Nunca se sienta solo. Descubro algo importante en la Biblia, hermano. La frase no temas. ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cuántos días tiene el año? Esa misma cantidad de no temas está en la Biblia. Para que nunca dejemos de confiar en Dios. Por más negro que esté el tiempo, por más difícil que sea la situación, Dios va a dar la salida, Dios va a hacer un milagro, Dios va a levantar a alguien, Dios va a unir su iglesia, Dios va a juntar el remanente. Aleluya por eso. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Que esta palabra sea vida en cada corazón. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén.